sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti, jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Buenos días, estamos nuevamente encontrándonos en una mañana más de comunión y santidad, después de haber pasado un sábado maravilloso en compañía de nuestro Dios, en compañía de nuestra familia, en compañía de nuestros hermanos también, y compartiendo el libro misionero. Ahora el Señor nos da una nueva oportunidad de vida, ahora el Señor nos da también una nueva semana. Estamos empezando esta semana y la empezamos bien porque nos reavivamos con su palabra, pero también nos encontramos con nuestro Dios en la primera hora de esta mañana. En los 2 días anteriores estuvimos aprendiendo acerca de nuestra comunión con nuestro Señor, cómo mejorar nuestra comunicación con Él. Pero luego de comunicarnos con Él mediante la oración, es necesario también hacerlo como pueblo, en comunidad, y es de lo que vamos a hablar hoy día. ¿Vamos a empezar? Claro que sí. Le invito a orar. Señor, gracias por este momento maravilloso donde podemos aprender algo más. Estamos, Señor, en la segunda mitad ya de esta jornada. Y gracias porque tú nos has acompañado día a día. Bendice a mi amigo y mi amiga que en esta mañana se están conectando y están acompañándonos. Pedimos, Señor, que tú los dirijas durante toda esta semana y que sea tu Espíritu Santo trabajando en sus vidas. Señor, en este momento vamos a comunicarnos contigo, vamos a leer esta lección. Queremos también, Señor, escuchar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces vamos a compartir nuestra pantalla para así deleitarnos en el tema de hoy. El tema de hoy,
Cuando el pueblo de Dios ora. Inclusive hay un canto, ¿no? Un canto que nos recuerda qué sucede cuando el pueblo de Dios ora. La jornada de hoy y las 3 próximas fueron tomadas de la revista Orar hace la diferencia, escrita por el pastor Mark Finley, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Permítanme llevarlos a una de las escenas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos de Hitler estaban atacando las posiciones aliadas. Sus divisiones de tanques estaban cruzando Europa. Las fuerzas aliadas tenían a sus espaldas el Canal de la Mancha. Una retirada parecía imposible. Winston Churchill, hablando por radio, acuñó la famosa frase: las luces en toda Europa se han apagado esta noche. Y estaba en lo correcto. La mayor parte de Europa había caído ante el avance de los ejércitos nazis. Pero en ese momento de crisis sucedió algo notable. Aún hoy, los historiadores tienen dificultades para explicar lo ocurrido. Comenzó a llover en Europa continental. No era típico en aquella época del año. La intensidad de la tempestad frenó tanto a los tanques de Hitler que apenas se arrastraban. La cortina de neblina que cubría el Canal de la Mancha se levantó. Winston Churchill aprovechó esa pequeña oportunidad. Miles de soldados aliados acorralados en las playas de Dunkerque fueron evacuados. La historia que no se contó es que durante varias semanas las luces de las iglesias rurales a lo largo del Canal de la Mancha habían estado encendidas. Los pastores habían convocado a los miembros de sus iglesias para orar. Centenas de hombres, mujeres y niños buscaron a Dios incansablemente. Intercedieron para que Dios obrara un milagro para alterar la marea de la historia humana. Las reparticiones públicas británicas fueron cerradas al mediodía para reuniones de oración. El Parlamento británico llegó a ser un lugar de oración. Maestros interrumpieron sus clases para realizar periodos de oración. Mediante un poderoso movimiento de intercesión, toda la historia cambió. El movimiento de oración de Leipzig. Avancemos rápidamente 45 años. Ahora estamos en 1989. Los vientos de libertad están recorriendo Europa y los regímenes totalitarios se desmoronan como castillos de arena golpeados por las olas. Nación tras nación escoge la libertad política. Uno de los gobiernos más totalitarios en Europa Oriental es un régimen dictatorial en Alemania Oriental. Es particularmente muy duro al tratar con los disidentes. En 1895, un grupo de cristianos de una iglesia de Leipzig, Alemania, comenzó un movimiento de oración. Al principio, este movimiento era muy pequeño. 5 a 10 personas se reunían cada lunes de noche. Al transcurrir los meses, cada vez más personas se unían a este movimiento de oración. Arriba debe ser 1985, ahí se han trastocado los dos números, ¿no? Porque esto sucedió el siglo que pasó hace 20 años, ¿no? En el otoño de 1989, entonces, decenas de miles de personas se reunían para orar en toda Alemania. Un grupo de personas en Berlín Oriental fue estimulado por el movimiento de oración de Leipzig. Ellos también comenzaron a orar. Ellos se animaron a orar. En poco tiempo, había miles de personas que oraban en Berlín Oriental. Ese movimiento de oración avivó las chispas de la libertad. Sus oraciones marcaron la diferencia en la noche en que cayó el muro de Berlín.
Los guardias decidieron no disparar sobre los disidentes como lo habían estado haciendo durante muchos años. Parecían paralizados y estuvieron parados en silencio mientras la gente se precipitaba a través de los portones que daban hacia Alemania Occidental. Entonces, los guardias comenzaron a celebrar junto con ellos mientras derribaban el muro. Muchos de nosotros vivimos o vimos aquello porque ya vivíamos y existe videos que documentan este hecho. Comentando más tarde acerca de esta experiencia, la New Republic Magazine, una revista secular humanista escrita por jóvenes profesionales urbanos, afirmó: hay un antiguo proverbio que dice que la oración cambia las cosas. No podemos asegurar la veracidad de la oración, pero sabemos que personas que oraron alteraron el curso de la historia de la Europa moderna. La oración intercesora. La oración intercesora es bíblica. Podemos desconocer muchas cosas acerca de la oración intercesora y cómo actúa. Podemos no ser capaces de comprenderla completamente, pero el hecho de no comprender algo no significa que no sea cierto. Imagina que tal vez no comprendas todo sobre el modo en que las imágenes son transmitidas por la televisión. Ya sea que comprendas o no, continúas apretando los botones en el control remoto y mirando la pantalla. Quizá no entiendas sobre ingeniería eléctrica, pero eso no te impedirá usar tu horno microondas. Tampoco te impedirá mover un interruptor para encender la luz. Aunque no comprendamos totalmente algo, todavía podemos experimentar sus beneficios. Si algo es infinito, eso no significa que no sabes nada acerca de eso. Significa que no importa cuánto sepas de ello, siempre hay más para conocer. Por más que lo estudies, siempre hay algo más para estudiar. A través de los siglos, los héroes de la fe creyeron en la oración intercesora. La oración intercesora es bíblica. En Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo lo afirma de este modo: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que muestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Nueva versión internacional de la Biblia. El ejemplo de Pablo. Pablo había pasado 1 año y medio en Éfeso. Pensaba en sus amigos de esa ciudad. Pensaba en las personas que conocía por nombre. Encarcelado en Roma, estaba separado de ellos, aunque prisionero del gobierno romano. Se arrodillaba y oraba diciendo: querido Dios, acuérdate de mis amigos en Éfeso. Actúa en sus vidas. Querido Señor, da ánimo y esperanza a mis amigos de Éfeso. Levanta sus espíritus. Inspira sus corazones. Pablo creía en la oración intercesora. Sabía que el gobierno romano podía encadenar su cuerpo, pero no podía inmovilizar sus oraciones. Podían mantenerlo en la prisión, pero sus oraciones ascendían mucho más allá de aquella celda, hasta llegar al trono de Dios. Y por orar, algo podría ahora suceder, que no tendría lugar si él no hubiese estado buscando al Señor en oración. Pablo no creía que la oración fuera un tipo de psicoterapia que lo haría sentirse mejor. Creía que, a través de la oración, podía tocar el corazón de Dios. Estaba convencido de que, por medio de la oración, Dios realizaría milagros.
En Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5, Pablo añade: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo creía que cuando él oraba, ocurrían milagros, cosas que no habrían sucedido si él no hubiese orado. Colosenses 1:3 dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a ser canales por los cuales Dios derrama el río de agua viva. ¿Acerca de qué estaba orando Pablo? Colosenses 1:9 responde: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La respuesta de Pablo a esa pregunta es: estoy orando. Estoy orando para que ustedes conozcan la voluntad de Dios. Estoy orando para que puedan hacer buenas decisiones en su vida. Estoy orando para que tengan sabiduría. Estoy orando para que crezcan en la gracia. Estoy orando para que su corazón no se endurezca contra el Evangelio, sino que sea ablandado. Estoy orando para que el Espíritu de Dios los rodee con un cerco de protección. Ahora, puntos importantes sobre la oración intercesora. Es algo maravilloso saber que un amigo está orando por ti. Es algo maravilloso tener un cónyuge que ora por ti. Es algo maravilloso tener un hijo o una hija orando por su papá o su mamá. Es algo maravilloso saber que alguien está orando por ti. Pero, espera, eso suscita algunas preguntas. ¿No hace Dios todo lo posible para bendecir a nuestras familias, ya sea que oremos por ellas o no? ¿No hace Dios todo lo que puede para bendecir a nuestros amigos, al gobierno y a nuestra nación, ya sea que oremos o no? ¿Es posible que Dios realmente dependa tanto de nuestras oraciones? ¿Qué pregunta esta, no? Al final, ¿es posible que mis oraciones produzcan alguna diferencia o simplemente me hacen sentir bien? Respuesta sobre la oración intercesora y el gran conflicto. En el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, hay una batalla. Hay una batalla entre las fuerzas del infierno y las fuerzas de la justicia. En el conflicto, Dios se limita voluntariamente, no viola nuestro poder de elección. Por un tiempo Dios permite que el conflicto se desarrolle de modo que el universo entero vea que el pecado solo produce la muerte. El poderoso Dios ha escogido actuar dentro de las reglas básicas del conflicto entre el bien y el mal. Si oro o no, Él está procurando alcanzar a los miembros de mi familia. Si ellos oran por mí o no, Él está procurando alcanzarme. Si oro o no, hay una medida de protección que Dios me da por medio de los seres angélicos. Pero cuando oro y busco a Dios, abro por medio de la oración nuevos canales de acción que permiten que Dios, en el contexto del conflicto entre el bien y el mal, pueda hacer cosas que de otro modo no haría. Dios respeta no solo el poder de elección de las personas que no oran, sino también mi poder de elección cuando oro. Al orar, Dios derrama su espíritu por medio de nosotros. Esta es la segunda verdad maravillosa acerca de la oración intercesora. Es poderosa. En la Biblia hay un pasaje maravilloso que revela lo que sucede cuando nosotros intercedemos.
se encuentra en la primera carta de Juan, en el versículo 5. En la Biblia existen muchos pasajes que nos animan a orar. Hay muchos pasajes que nos animan a buscar a Dios, pero este pasaje es más que una exhortación a orar. En realidad nos dice qué sucede cuando oramos. En realidad nos dice por qué la oración es tan eficaz. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Dije versículo, es en el capítulo 5, ¿no? Y nos corrobora ahí, en capítulo 5, versículo 14, la importancia que tiene este capítulo de la primera carta de Juan. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Dónde se encuentra nuestra confianza? ¿En Él? En Él, claro que en Él. Nuestra confianza no está en nuestras oraciones, nuestra confianza no descansa en nuestra fe, nuestra confianza descansa en Él. El pasaje continúa, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora bien, ¿cuál es el pecado que conduce a la muerte? Es el pecado imperdonable. Es el punto en el que la persona se ha revelado tanto que su corazón está endurecido. No está dispuesto a escuchar el llamado del Espíritu Santo. Ahora observa lo siguiente. Pedirá, ¿quién es el que está involucrado en la petición? El intercesor. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, el intercesor pedirá y Dios le dará por quien se está orando. ¿Le dará qué cosa? Vida. El intercesor pide, Dios da. Da vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Qué pasaje? Tú y yo estamos orando sobre nuestras rodillas, buscando a Dios y llegando a ser el eslabón entre el cielo y la tierra. Llegamos a ser canales por los cuales Dios derrama las aguas del río de vida. El poder de Dios es derramado por medio de intercesores. Aquí saludo a mis queridos amigos, los heraldos de oración, que día a día interceden por muchas personas. La oración intercesora produce una diferencia en la comunidad médica. Hay personas en la comunidad médica que están llegando a la conclusión de que la oración produce una diferencia significativa en el proceso de cura. Hay más de 200 estudios publicados acerca de religión y sanidad, y muchos de ellos se concentran en la relación que existe entre la oración intercesora y la sanidad. El doctor Randolph Bird, reconocido cardiólogo de San Francisco, California, estudió cuidadosamente la oración y sanidad. Tomó al azar un grupo de 393 pacientes de San Francisco. Estos pacientes acababan de pasar por una cirugía de bypass coronario. Los dividió en dos grupos, un grupo por el que no se oraba y otro por el que alguien oraba. El grupo por el que nadie oraba no sabía que nadie oraba por ellos, y el otro grupo tampoco sabía que oraban por ellos. Era un estudio a ciegas doble. Nuestra mente no puede influir sobre nuestro cuerpo enviando pensamientos positivos, cuando ni siquiera sabemos que alguien ora por nosotros. El doctor Bird luego les dio los nombres a las personas por quienes debían orar a grupos de cristianos comprometidos que habían pasado por cirugías de bypass coronario. Los resultados fueron notables. La distinción entre los dos grupos fue sorprendente. El grupo por el cual se oraba se restableció más rápidamente. Necesitaron menos medicamentos, tuvieron menos complicaciones en el proceso de curación. Las personas del grupo por el que nadie oraba necesitaron más consultas médicas, tuvieron más complicaciones en el proceso de curación, necesitaron más medicamentos, tuvieron más infecciones. Cuando una de las principales revistas médicas de los Estados Unidos publicó este estudio, comentó que los resultados fueron extraordinarios.
Ahora, nuestra conclusión. La oración intercesora es bíblica. La oración intercesora es poderosa. La oración produce la diferencia. Cuando oramos, Dios responde. Cuando oramos, el Espíritu Santo es derramado. Cuando oramos, Dios nos da sabiduría y poder. Cuando buscamos su rostro, intercediendo fervorosamente por otros, los ángeles del cielo vienen en respuesta a nuestra oración, a nuestras oraciones, para traer luz, verdad, cura y protección. En la batalla entre el bien y el mal, la oración es un arma espiritual en las manos de los creyentes para derrotar al enemigo. En la batalla entre el bien y el mal, necesitamos más que fuerzas humanas. Somos rivales insignificantes para el maligno. No lo venceremos usando nuestras propias fuerzas. La oración intercesora es un alma poderosa. Y aquí meditemos en esto. Yo soy débil, pero Él es fuerte. Soy ignorante, pero Él es sabio. Soy frágil, pero Él es todopoderoso. Yo no puedo, pero Él sí puede. Yo no sé cómo alcanzar a mis amados, pero Él sí sabe. En la intercesión confío en que Él cumpla su propósito en mi vida y en la vida de aquellos por quienes oro. Yo pongo mi confianza en Jesús, ahora y para siempre. Y no olvidemos hoy en nosotros ver cuál es el plan que tiene el Señor para nuestro día. No dejemos de orar por aquellas 5 personas. No dejemos de interceder en grupo. Haga ahí en su iglesia un grupo especial de oración. Hemos pasado 8 meses difíciles. No sabemos cómo son los que vienen. Si estamos vivos es por la misericordia de Dios. Aún así, con poca oración, el Señor nos ha bendecido. Imagínese si redoblamos o triplicamos nuestros esfuerzos de oración. ¿Usted puede hacerlo? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta? Yo creo que sí. Hagamos de ahí nuestra iglesia, nuestra familia, un ministerio de intercesión. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tus bendiciones. Te rogamos, Señor, que tú sigas ayudándonos, Señor, a ser mejores espiritualmente, mejores en nuestra oración. Hoy que hemos aprendido y comprendido que la intercesión por los demás nos acerca más a ti, aleja al enemigo de nosotros, de la vida de aquel por quien oramos, Señor. Y también permite que tu Espíritu Santo pueda trabajar mucho mejor en la vida de aquellos por quienes intercedemos. Señor, queremos ser personas de oración. Ayúdanos a encontrar a las personas adecuadas, dispuestas, Señor, a escuchar tu voz para que formemos ese equipo de intercesión. Acompáñanos en esta semana, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Hoy empieza el Camporí online de acá de la Misión Ecuatoriana del Sur, así que intercedamos también por este Camporí y que sea una bendición. Lindo día.